Bienvenidos de nuevo Espíritus del Bosque. Acá Maurets y hoy continuaremos con el segundo video sobre los partidos políticos. En esta ocasión hablaremos de los partidos políticos que existieron durante el siglo XX y seguramente este video se haga muy largo, así que en el caso de que se extienda demasiado haré una segunda parte para terminarlos de este siglo, ya que hubo muchos que aparecieron, que desaparecieron, se reunificaron y entre ellos para crear los mismos que existían antes o nuevos partidos políticos. Antes de continuar, repasaremos los partidos políticos que lograron sobrepasar el cambio de siglo. Primero estaba el PAN, que vería su fin en 1916, de la misma forma que la corriente modernista. Después están los partidos que surgieron de la extinta Unión Cívica, la UCR por un lado, que a lo largo de este siglo sufrió diversos cambios, la Unión Cívica Nacional, que se desintegró en 1902, y el Partido Socialista, que por momentos estuvo separado y en otros sus miembros formarían nuevos partidos políticos. En 1901 aparecería un partido político de corta duración, conocido como Partido Demócrata, siendo una escinsión o fragmento del PAN y de la UCR debido al desacuerdo que tenían algunos de sus miembros con el acuerdo que tuvieron Roca y Mitre. Decidieron unirse para tratar de imponerse en las elecciones legislativas de 1902. Sin embargo, al año siguiente finalmente decidieron separarse algunos, mientras que la mayoría volverían a juntarse con la UCR, aunque hubo algunos de sus miembros que se unirían al Partido Autonomista de Pellegrini. En 1902 se fundaría, de la mano de Emilio Mitre, hijo de Bartolomé, el Partido Republicano, quien lograría una alianza con Carlos Pellegrini, de la corriente modernista, después de que el primero perdiera las elecciones presidenciales de 1904. De esta forma, ambos lograrían imponerse como fuerza opositora al todavía existente PAN, de cara a las elecciones de 1910, para lograr llegar a la presidencia. Sin embargo, debido a las muertes de Mitre y Pellegrini, el partido se había disuelto oficialmente en 1909, mientras que su presidente, Guillermo Udaondo, decidió fundar nuevamente la Unión Cívica, más afín a las ideas del mitrismo. En 1903 se fundaría un nuevo partido con un nombre nostálgico, el Partido Autonomista, teniendo de principal referente al expresidente Carlos Pellegrini. Este partido se creó debido a problemas internos dentro del PAN, ya que el presidente Roca había elegido a Manuel Quintana como su sucesor y no a Pellegrini. De esta forma, Pellegrini y sus seguidores, principalmente provenientes de la corriente modernista, decidieron separarse del PAN y, en 1906, decidieron formar una alianza con Mitre y su Partido Republicano. Aunque Pellegrini fallecería ese mismo año, uno de sus líderes, Roque Sáenz Peña, asumiría la presidencia del partido y se mantendría vigente hasta 1909, año en el que fue absorbido por la corriente modernista. Sin embargo, varias de sus fuerzas se unieron a la Liga del Sur, mientras que otros se unieron al partido de corta duración conocido como Unión Nacional. En 1908, el funcionario Lisandro de la Torre fundaría el partido político conocido como la Liga del Sur, debido a problemas internos dentro de la UCR y su principal figura política, Hipólito Yrigoyen. De esta forma, de la Torre se impondría como una nueva fuerza política de renombre, pero la fuerza de su partido se encontraba limitada a su nivel provincial, oriundo de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Debido a ese factor, el partido decidió crear el Partido Demócrata Progresista para pelear e implantarse en el ámbito político a nivel nacional, formalmente siendo desintegrado en 1914. En 1909 se fundaría la Unión Cívica, nuevamente de mano de Udaondo. Y aunque quisieron imponerse en las elecciones presidenciales de 1910, incluso contando con el apoyo de radicales y de opositores al PAN, perderían esas mismas y las consiguientes de 1916. Debido al poco éxito político que obtuvieron, hacia 1918 el partido se desintegró. La mayoría de sus miembros se irían al Partido Demócrata Progresista, algunos se unirían nuevamente a la UCR y otros, años más tarde, se juntarían en la coalición de Concentración Nacional.
Ese mismo año, la Unión Nacional se crearía de la mano de Roque para postularse en las elecciones presidenciales de 1910, logrando ganarlas. Siendo una unión del partido autonomista junto con las fuerzas de la corriente modernista, el partido logró mantenerse activo hasta 1912, año en el que Roque promulgó la ley Sáenz Peña y, debido a que el voto sería secreto, decidieron desintegrarse antes de las elecciones legislativas de ese año. Y antes de continuar con los siguientes partidos políticos, haré un pequeño paréntesis para resaltar que, aunque el PAN se haya disuelto formalmente en 1916, hubo varios partidos que se proclamaron continuadores del mismo, tal y como veremos a continuación. En 1914, después de atraer aliados provenientes de la Unión Cívica como Udaondo y aquellos afines a Roque Sáenz Peña, de la extinta Unión Nacional, Lisandro de la Torre dejaría atrás la Liga del Sur para fundar oficialmente el Partido Demócrata Progresista. Además de ellos, un sector del PAN se encontraba entre sus filas, aliándose en 1914, pero formalmente se desafiliaron y se desintegraron del PDP como la última esencia del antiguo partido en 1921. Mientras tanto, aunque el PDP no conseguiría imponerse como un partido político influyente, pero sí como una tercera fuerza en el ámbito político en sus comienzos, pero tampoco tan poderoso, sí seguiría activo hasta nuestros días y formaría alianzas con otros partidos para llegar al poder. Algunos partidos del interior del país se habían aliado en la coalición política conocida como Concentración Nacional, en 1916, para imponerse como los continuadores del PAN desde su lado conservador. Durante su existencia, sus principales figuras políticas fueron Norberto Piñero y Julio Argentino Pascual Roca, este último siendo hijo del expresidente Roca. Sin embargo, debido a la derrota que sufrieron en las elecciones presidenciales de 1922, ese mismo año decidieron separarse y la coalición desapareció. En 1927, nuevamente los conservadores decidirían unirse en una nueva coalición denominada Confederación de las Derechas, cuyo líder sería Julio Roca, hijo, quien había invitado a los principales referentes del conservadurismo del país para acompañar al candidato durante las elecciones presidenciales de 1928 para combatir a Irigoyen. Apoyando a Leopoldo Melo del partido Unión Cívica Radical Antipersonalista, al final perdieron ante la UCR, pero se mantendrían unidos hasta 1931, año en el que se fundaría su continuador, el Partido Demócrata, conocido en ese tiempo como el Partido Demócrata Nacional. Además, el PDN junto a la UCRA y el Partido Socialista Independiente se juntarían para formar la coalición política conocida como la Concordancia, una alianza que duraría desde 1931 hasta 1943, gobernando ininterrumpidamente durante este periodo conocido como la década infame. Como se mencionó hace un momento, en 1931 se fundó el Partido Demócrata, también conocido como Partido Conservador, y desde entonces ha formado muchas alianzas hasta la actualidad. Sus principales exponentes en sus comienzos fueron Ramón Castillo y Julio Roca, hijo, ocupando los cargos de vicepresidente y presidente respectivamente durante la época de la Concordancia. Después de que se desintegrara la alianza en 1943, el Partido Nacional se desintegraría en 1957, pero volvería a aliarse con los provinciales demócratas para formar la Federación Nacional de Partidos del Centro en 1958, durando hasta 1966, teniendo de líder a Emilio Olmos, hijo, hasta que fue abolida como todos los partidos políticos en ese año cuando llegó al poder el general Juan Carlos Onganía. Años más tarde, en 1983, sería refundado como Concentración Demócrata, formando una breve alianza ese año con los partidos Partido Federal, Fuerza Federalista Popular y Movimiento Línea Popular, conocida como Alianza Federal, hasta que recuperaría su nombre original en 2018 como Partido Demócrata. En 1958, dentro del PD, se separaría un sector de conservadores que no estaban de acuerdo con la dirección del partido político y decidieron unirse fundando el Partido Conservador Popular,
sobreviviendo hasta nuestros días desde su fundación, decidiendo ser aliados del peronismo en el ámbito político.